Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Mi nombre es Agustín Sanginés García, médico, y estoy trabajando las lecciones sobre la teoría de la hidroplaca. Primero estamos viendo las condiciones previas que dice esta teoría que había antes del diluvio universal. Una de las condiciones básicas, lo habíamos visto, es las propiedades del agua, luego vimos el agua supercrítica, y ahora vamos a ver cómo esta agua supercrítica actuaba sobre la corteza de granito, cómo estaba esta corteza de granito y cómo esta agua supercrítica estaba disolviendo el granito. Entonces vamos a entender esto para luego explicar cuál fue el mecanismo por el cual se produjo el diluvio. Bueno, según la teoría de la hidroplaca de Walter Brown. Esto es bien interesante y nos va explicando científicamente, paso a paso, cómo se produjo el diluvio y qué consecuencias tuvo después. Entonces veamos ahora el agua supercrítica y el granito. Mucho gusto, empezamos. Vamos a echar ahora un vistazo a esta agua supercrítica debajo de la capa de la corteza terrestre, debajo de la corteza de granito. En este diagrama podemos ver que la parte marrón pues, es el granito, la corteza de granizo, y arriba el océano que estaba antes del diluvio, y vemos esta capa menos oscura como la capa de granito baja, ¿sí? Vamos a ver que el agua supercrítica que estaba al fondo de la corteza terrestre era agua supercrítica más minerales disueltos. El manto debajo de esto es, por supuesto, el manto de la Tierra, ¿sí? Que es fundamentalmente hecho de níquel y de fierro, ¿sí? Tenemos el Mohorovic, en base a Mohorovic, que es la línea divisoria entre el manto y la corteza terrestre. ¿Por qué sabemos de eso? Porque ahí hay una división por los sismos, de las ondas sísmicas. Bueno, vamos a estudiar qué es el granito. El granito es hay varias especies de granito. El granito rosa, el granito blanco, el granito negro, el granito oscuro. Hay muchos tipos de granito. Vamos a ver que hay unos granitos muy brillantes, ¿sí? Que están pulidos. Eso depende del cuarzo. El cuarzo es como un cristal que es un cristal finalmente. ¿Sí? Aquí estamos un granito que tiene algunas rayas, ¿sí? Y veamos qué hay en el granito. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué todos esos colores? Las motas claras o blancas, esas motitas claras o blancas, corresponden al cuarzo. Es básicamente cuarzo. ¿Y qué es el cuarzo? El cuarzo no es otra cosa más que óxido de silicio, óxido de sílice o óxido de sílice, exactamente, O2 con sílice. Eso es el cuarzo. Muy importante el cuarzo en la actualidad. Ahora, vamos a ver de dónde vienen todos estos símbolos. Los símbolos vienen de la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica de los elementos, de acuerdo con el número de protones que tienen en su núcleo, ¿sí? El más conocido es el fierro, otro sería el nitrógeno, el cobre, el zinc, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el aluminio, el sílice. Aquí está el sílice. El sílice tiene un protón más que el aluminio, ¿sí? Un par de átomos de oxígeno se juntan con un átomo de sílice. Es un óxido de sílice. Muy bien. Vamos a ver ahora lo siguiente del granito. ¿Cómo está constituido? Vamos a ver la agrupación del granito. Vamos a ver el granito negro. ¿De qué se compone el granito negro?
el granito blanco, entonces, claro, era, decíamos, cuarzo o óxido de sílice. El granito negro, aquí hay cristales de cuarzo muy bonitos, hay muchas piedras que se pueden encontrar, sobre todo en las minas, las minerales de cuarzo. Entonces, el granito negro se compone de biotita o una mica biotita, ¿sí? Este nombre viene del geólogo, el químico francés Biot, y entonces le puso biotita. A esta mica se llama biotita. El geólogo francés era Biot y se le puso el nombre de él, que fue el que la trabajó muchísimo, le puso el nombre de biotita a esta mica negra. Se compone fundamentalmente de sílice, de oxígeno, de potasio, de magnesio, de fierro y de aluminio. Estas son las composición química de la biotita, de la bioquímica. En México también le llamamos obsidiana. Esta es una capa muy grande, una delgada capa de biotita, es una mica, prácticamente son micas, son capas delgadas de este material, ¿sí? Capas que son muy fáciles de romper, de quebrar y de tener escamas delgadas, muy delgadas esas capas. Esa es la biotita famosa. Esta es una mineral muy útil en la industria. Finalmente vamos a ver de qué se compone el granito rosa. El granito de color rosa o naranja, ¿sí? Se llama feldespatos. El feldespato, ¿sí? Eso significa piedra que tiene sonido, ¿sí? 40% de la corteza terrestre es feldespato. Este es el feldespato rosa. Ahí estamos con ocasionalmente es azul, a veces naranja, rosa ocasionalmente. Entonces, tenemos que los feldespatos son el 40% de la corteza terrestre. Vamos a ver de qué está compuesto el feldespato. Vamos a ver cuáles son los elementos químicos que contiene el feldespato, ¿sí? Entonces, lo más importante es el potasio, tiene mucho potasio, ¿sí? Que le da el color azul sobre todo, aluminio, sílice, y hay el sílice a veces está combinado con el oxígeno, sílice 3, oxígeno 8, que es un óxido de sílice muy especial, es un silicato, ¿sí? También tiene sodio, aluminio, y oxígeno 8, ¿sí? Estos son los silicatos de potasio, aluminio y sodio y aluminio y calcio y aluminio. Son dos famosos silicatos. Silicatos de calcio, silicatos de sodio y aluminio, silicatos de potasio y aluminio. Todos estos feldespatos tienen aluminio, pero se combinan con potasio, con sodio, con calcio. Otros minerales presentes en pequeñas cantidades se da en los granitos. Unos son el óxido de aluminio, el óxido de potasio, el óxido de calcio, el óxido de fierro, el óxido ferroso, ¿sí? Y el óxido de magnesio y el óxido de titanio. También aquí hay titanio en estos granitos. El óxido de fósforo o el fosfato, ¿sí? Se llaman fosfatos. Y el manganeso, que no es magnesio, magnesio y manganeso, óxido de manganeso. Estos son los principales elementos químicos que hay en el granito. Veamos pues ahora el esquema. En el esquema nosotros tenemos arriba una capa de granito muy fuerte, que es la corteza terrestre. Esta capa de granito es lo que compone fundamentalmente la corteza terrestre, ¿sí?
esta es una, digamos, una concha o la corteza terrestre, corteza de granito. Abajo, ahí estamos viendo que es granito fundamentalmente. 40% son feldespatos, aunque hay de todo, ¿no? Ahora, esto es una teoría. Vamos a ver qué pasa con la teoría. No es, son hechos. ¿Qué pasaba antes del diluvio? Es teoría. Como también es teoría, la teoría de la tectónica de placas. Vamos a ver qué explica esta teoría. Entonces, dibujemos una cuestión. Aquí tenemos unos de 16 a 100 kilómetros de espesor de la corteza terrestre. Al principio Wharton Brown pensó que era de 16 kilómetros, ahora ha corregido esto debido a la astronomía, ya que ha encontrado en los asteroides muchísimo granito, muchísima composición granítica. Entonces él ha corregido esto en su 9ª edición y dice que son 100 kilómetros de espesor de este granito, que había 100 kilómetros de espesor de este granito, y ahí estaba el agua súper crítica. Entonces, eso lo estudiaremos después cuando veamos los objetos del sistema solar, cometas, asteroides, meteoritos y objetos transneptunianos. Entonces, vamos a entender que esta teoría empezó diciendo que eran 16 kilómetros y ahora son 100 kilómetros de espesor. ¿Qué había abajo de esta capa de espesor? Había una capa de agua súper crítica, una capa de agua de más o menos de 1 milla o 2 kilómetros de espesor. 2 kilómetros de espesor, no se sabe cuánta, pero más o menos calculando el agua que hay a nivel del océano actual, podemos calcular que era de unas 2 kilómetros, con una presión de 25,000 atmósferas, o sea, una presión gigantesca. Eso lo que da 100 kilómetros de espesor de la corteza terrestre, 25,000 atmósferas de presión, ¿sí? Y esta agua supercrítica que estaba debajo de la corteza terrestre a 25,000 atmósferas de presión, ¿sí? Nos generaba una agua que tenía mucha presión y mucha temperatura. Por tanto, es agua súper crítica. Muy bien, esta corteza tenía pilares, o sea, que descansaban sobre el manto, y estos pilares podían de ser fundamentalmente de fierro y de níquel, ¿sí? Vamos a hablar de estos pilares porque es lo que sostenía la corteza terrestre. Son los que manejaban como, digamos, como cavernas enormes. Bueno, ¿qué pasa con la Luna? La Luna tiene un papel fundamental, dado que la Luna produce un efecto de marea, ¿sí? Un efecto de marea. Cada 24 horas hay 2 mareas, ¿sí? Y entonces este efecto de mareas nos va a dar un movimiento del agua supercrítica con su calentamiento adecuado. Entonces, esta marea va a actuar sobre la corteza y sobre el agua supercrítica que estaba debajo de la corteza terrestre. Y esto lo va calentando. Esta marea diaria va calentando el agua porque hay un movimiento del agua a enorme presión, ¿sí? Entonces, esta agua supercrítica se le va, por el efecto de bombeo, va calentándose y va desgastando la corteza terrestre. Va desgastando el granito, lo va diluyendo. Este proceso de presión, ¿sí?, sobre los pilares, ¿sí?, esto va generando que muchos elementos pesados vayan cayendo hacia esos pilares. ¿Por qué? Pues porque se van diluyendo y van precipitando en el fondo, que es lo que formarían los pilares de la Tierra, de la corteza. Estos serían fundamentalmente fierro y níquel. Esto es teoría, no estamos seguros de eso, pero seguramente los pilares sobre los que descansaba la corteza
y abajo el agua eran pilares de fierro y níquel. Dado que el níquel no es parte del granito, ¿sí? ¿Dónde estaba el níquel antes? El níquel generalmente se encuentra en el manto, no en el granito. Entonces, parece saber que el níquel era parte del manto. Están ahí combinado el manto con la corteza. Entonces, parte de estos pilares es níquel y fierro, probablemente del manto, porque el níquel no forma parte del granito. Podemos especular sobre esto. Entonces, ¿qué pasa con lo supercrítico? Lo supercrítico es que estos van disolviendo el material, los elementos y las sales, sobre todo los metales y las sales. Entonces, a esto le vamos a llamar el gran océano profundo, las aguas del océano profundo o del gran abismo. El gran abismo que menciona la Biblia estará aquí. Esta agua es el gran abismo. Esta agua, por supuesto que empezaba a precipitar muchísimas sales, porque había muchas sales disueltas en el agua supercrítica y todas las sales se disolvían y se precipitaban al fondo de esta agua. Estas sales son cloro, sodio, magnesio, manganeso, todos los materiales que están compuestos del granito. Entonces, esta es nuestra agua supercrítica, ¿sí? Que está actuando sobre, disolviendo los materiales de la corteza terrestre del granito. Muy bien. Ya estamos completando nuestro esquema previo, la suposición que había previo al diluvio universal. ¿Sí? Estamos hablando de las condiciones previas al diluvio universal. Entonces, aquí tenemos las aguas del gran abismo. Las aguas del gran abismo. Estas aguas supercríticas son capaces de disolver fácilmente los elementos químicos. Y entonces esta disolución va generando fisuras poco a poco en la corteza y en el manto, tanto hacia arriba como hacia abajo. Se va filtrando el agua y va disolviendo y generando canalitos que va fisurando la corteza terrestre. Van pequeñas fisuras, empiezan con pequeñas fisuras y cada vez se van haciendo esas fisuras más grandes. Ahora, esto es lo que se supone que pasó, que esas fisuras fueron creciendo hacia arriba, fueron carcomiendo el granito y fueron generando muchísimas fisuras en la corteza terrestre. Algunas de esas fisuras fueron más grandes y otras más pequeñas, tanto hacia el manto como hacia la corteza, ¿sí? Entonces vamos, esta agua caliente pues daba un calor a la tierra muy importante, había un calor que se irradiaba hacia la superficie, ¿sí? Como ahora pasa con algunas calefacciones de que se pone la calefacción por debajo del piso y ya no se tiene que sentir el aire caliente, sino el piso se calienta desde abajo, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que se supone que pasó según Walter Brown. Fue entonces diluyendo, se fue fisurando la corteza terrestre. ¿Qué tanto? Pues se fue fisurando. La corteza se iba fisurando por esta agua supercrítica que iba bajo esa terrible presión que tenía de 28,000 atmósferas de presión, iba tratando de ascender e ir fisurando la corteza. Entonces veamos aquí cómo esa fisura es no solo hacia la corteza, sino también hacia el manto, a la parte debajo del manto, que también es parte de la corteza, ¿no? Entonces iban
generando estas fisuras. Se van generando estas fisuras. Ahí los pilares estarían firmes porque ya sería precipitado de fierro y níquel. Y por tanto, la fisura se da en los lugares cada vez más amplios, se hacen cavernas cada vez más grandes. Y esto nos dice que el agua supercrítica iba disolviendo el granito. Iba disolviendo estas capas de granito. Walter Brown habla de 1500 años de esta bombeo permanente de las mareas que iba calentando esta agua y iba subiendo esto. Esto nos habla con el esquema bíblico, pero bueno, él calcula que esos 1500 años son suficientes para ir degradando el granito y de ir disolviendo todos los minerales, todos los metales y minerales, el sílice, el potasio, el aluminio, el magnesio, el fierro, el aluminio, el manganeso, el potasio, el fósforo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora veamos cómo el agua supercrítica, ya lo vimos en el video pasado, puede disolver fácilmente los materiales, los metales, ¿no? Entonces, cómo se meten estos, el oxígeno y otros minerales se introducen dentro del agua y se disuelven en el agua, separándolos, ¿no? Y ahí están los materiales sueltos, separados, ¿sí? Veamos cuando se acerca una molécula que está vibrando a gran velocidad, pues puede disolver fácilmente los materiales, los elementos químicos. Surge una pregunta que no hemos podido resolver, ¿no? O sea, no se puede resolver con esta teoría. Estas preguntas tienen que ver con la cantidad de carbono. El carbono, ¿dónde estaba? ¿De dónde proviene el carbono, sobre todo para formar los carbonatos de calcio? Gran parte de los sedimentos son calizas, carbonatos de calcio. ¿De dónde procede tanto carbono? ¿Sí? Probablemente ya estaban disueltos en el agua supercrítica desde antes, ya estaban ahí, porque no son parte del granito. El carbono no es parte del granito, entonces probablemente ya estaba ese carbono en el fondo del granito o en el principio del manto. Y la otra sustancia que no se encuentra, otro elemento, es el cloro, para formar la gran cantidad de sal, de cloruro de sodio. Entonces, ¿dónde estaba el carbono? ¿Dónde estaba el cloro? ¿Y dónde estaba el níquel? El níquel ya decíamos que probablemente venía del manto, ¿no? Entonces, son tres cuestiones que no están forzosamente en el granito, no se encuentran en la capa de la corteza, pero podrían haber estado ya en el fondo del océano, en el fondo del océano del agua supercrítica. Entonces, es carbono, carbonato de calcio, fundamentalmente, el cloro con el cloruro de sodio, que es gran cantidad de sal que hay, y el níquel, ¿no? Que formaba parte de los pilares. Bueno, entonces vamos a poner muchos minerales que probablemente estaban en el fondo. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el carbonato de calcio y el níquel. Eso lo podemos tener en la base de esto que se fue perforando en el manto, ¿sí? Que realmente se pudieron haber disuelto desde abajo, ¿sí? Entonces, la corteza terrestre se fue desgastando por el agua supercrítica. El manto, entonces, también se estaba desgastando, se estaba diluyendo con el agua supercrítica. Y de ahí pudo haber provenido gran cantidad de minerales como el cloruro de sodio o el carbonato de calcio. ¿Qué pasa con el moho?
¿Qué es el moho? El moho es, la división de Mohorovic, es el lugar donde se divide el manto de la corteza. Sabemos que existe porque ahí cambia la velocidad de las ondas de los terremotos, ¿sí? Bueno, abajo de esto, del moho, está los minerales basálticos. ¿Qué son los minerales basálticos? Estos no es granitos. El basalto está compuesto por minerales muy específicos. Estos minerales de basalto fundamentalmente contienen muchísimo sílice, o por supuesto oxígeno, fierro y magnesio. Esto es el cristal de olivina, la olivina. Esta olivina o el olivino, ¿sí? Es una sustancia verdosa. Este es el basalto y este es el olivino, ¿sí? Este es el olivino. Probablemente estaban en el manto. Este sílice, fierro, magnesio estaban ahí. Esto es el basalto. El basalto es, pues, un mineral, son minerales muy importantes. Entonces, el basalto tiene bastante óxido de sílice, ¿sí? Muchísimo óxido de sílice. Y comparado con el granito, tiene mucho más fierro y magnesio y fierro y magnesio. Eso es lo que contiene el basalto, comparado con el granito. O sea, es mucho más pesado por su cantidad de magnesio y de fierro. Entonces, cuando está muy caliente, es mucho más viscoso, ¿sí? Y formará grandes áreas planas. ¿Por qué? Porque es mucho más viscoso, porque es mucho más pesado. El olivino está hecho fundamentalmente de magnesio, fierro, y esto es un basalto parecido al basalto, ¿sí? Pero también tiene óxido de sílice o estos óxidos de sílice. Entonces, olivino va a aparecer en los meteoritos. ¿Por qué hay en los meteoritos? Para aplicar por qué están los meteoritos, es lo que queremos asegurar que en el manto había, por supuesto, estos hermosos cristales verdes de olivino. En el siguiente video vamos a preguntar qué sucede después de todo esto. ¿Qué pasa con las grietas? ¿Qué pasa con la disolución de la corteza? ¿Qué pasa con este calor agradable que viene debajo de la corteza terrestre? ¿Y qué pasa con todo lo que está aquí viviéndose? Vamos a entender esto en el próximo video. ¿Cuál fue el proceso del diluvio universal?